Saludemos, queridos radio escuchas, aquellos que nos ven por las redes, ya sea en Radio Isla, en Facebook o Dr. Jaime Claudio, también en Facebook. Les damos la bienvenida a esta edición especial de Saludemos. Slava Ukraini, Heroim Slava. Como siempre, recordándonos, solidarios con el pueblo de Ucrania en estos momentos de crisis. Por favor, siempre hay algo que puede hacer, además de observar lo que está pasando. Envuélvase, contribuya, bien importante. Y esta edición es bien importante porque es un tema muy, muy especial para mí a nivel personal. Ha sido una metamorfosis que yo he pasado. Y es muy especial porque el invitado que tenemos en el día de hoy, el doctor Jorge de Jesús, no solamente es un gran médico, es un gran endocrinólogo, ha sido presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinólogos, es un gran amigo, es un hombre sabio, es un ser humano sensible y me complace mucho tener este conversatorio con el doctor Jorge de Jesús, el cual nos anida a una amistad de muchos años desde que prácticamente salimos de la escuela de medicina. Así que Jorge, bienvenido y gracias por dejarme discutir contigo este tema de la resistencia al efecto de la insulina, las implicaciones no meramente en la diabetes, sino en una gama de condiciones crónicas. Así que bienvenido, Jorge. Pues gracias y muchas gracias por no mencionar todas las décadas en que somos amigos y nos conocemos. ¿Okay? Eso es así. Así que me gustaría comenzar este conversatorio hablando un poquito de los adelantos y retos en la diabetes 2022. ¿Dónde estamos y hacia dónde nos podemos encaminar? ¿Cuáles han sido los logros y cuáles han sido las frustraciones y fracasos que tú ves en el camino? Ok, primero vamos a dividir en términos de diabetes tipo 1, que se cumplieron ya los 100 años del descubrimiento de la insulina, y la insulina desde que se descubrió ha ido modificándose muchas veces y ya va a venir insulina intranasal, hay insulina inhalada, hay insulina semanal, hay insulina que dura 24 horas, hay insulinas ultra rápidas, así que hay mucho en cuanto a lo nuevo sobre la insulina. Pero el grupo grande que nos preocupa son los diabéticos tipo 2, porque son la mayoría, el 90% de los pacientes diabéticos son tipo 2 y son pacientes que caen dentro de lo que se conoce como la gama de los que tienen resistencia a la insulina. Diabetes tipo 2 es multifactorial, es poligenético, tiene mucho que ver el ambiente y muchas veces, Claudio, cuando los pacientes nos dicen, mira, mi diabetes es emocional, que nos reíamos en el pasado, hay mucha conexión entre resistencia a insulina y depresión, falta de memoria, porque el cerebro tiene unos receptores para la insulina que hacen que ese cerebro se alborice y se está implicando hasta esta resistencia a insulina a nivel central, a nivel neurológico, con Alzheimer's, ¿verdad? Así que no estaban tan lejos en términos de decirnos, mire, lo mío es emocional. O sea, el paciente pues sabía que algo más había. Muchos de mis pacientes, uno los pregunta y han tenido vidas trágicas, muy trágicas y deprimidas antes de que se desarrolle su diabetes en los casos, y muchas veces tenemos que trabajar con esto también en ese paciente que estamos evaluando y tratando. Fíjate, Jorge, a mí me parece que has dado en un punto medular, y es que mucho de lo que tratamos de seguir desarrollando nuestra buena práctica de la medicina, estamos más inclinándonos a lo que llamamos la medicina funcional, ¿verdad? La medicina diagnóstica que nos ha abrazado por tantos años con sus beneficios y maleficios, es una medicina donde uno pregunta, ¿qué tiene el paciente? El paciente tiene diabetes tipo 2.
pero tú has dado en un punto bien importante, que la medicina funcional y el progreso de la medicina nos obliga a preguntarnos no meramente qué está pasando, sino por qué, ¿verdad? Y como ya tú mencionaste y aludiste, hay una gama de alteraciones que llevan a ese diagnóstico de esta persona no está controlando sus niveles de azúcar, no está óptimamente utilizando sus niveles de azúcar. Así que de eso, ¿verdad? Vamos a estar hablando, y me gustaría hablar un poquito de esta relación entre el médico primario y el endocrinólogo, porque como tú muy bien sabes, el cuidado esmerado de un paciente diabético debe ser colaborativo. Todo el mundo, yo creo que está consciente de lo abrumado que está el especialista en endocrinología. Y entonces, por otro lado, casi todo el mundo quiere ir a un endocrinólogo para manejar su diabetes, porque claro, entienden que el endocrinólogo es el experto. Pero ¿cómo negociamos dinga y mandinga? ¿Cómo damos ejemplo de cómo tú y yo hemos colaborado para llenar esas necesidades del diabético? Ok, pues te voy a explicar. Es imposible que los endocrinólogos, que somos 70 o 90 en Puerto Rico, podamos manejar 500 o 600 mil pacientes diabéticos solos. Si nosotros no tenemos una alianza y una buena comunicación con el médico primario, con la enfermera, con el mismo hogar del paciente, nosotros tenemos que tener de aliados hasta los familiares del paciente. Y ese médico primario es importante, porque ese médico primario entiende dónde el paciente está situado en términos de dónde vive, la familia, si vive solo, si no vive solo. Esos detallitos nosotros no los podemos recoger tan fácilmente cuando tenemos unas clínicas tan llenas y abrumadas de pacientes complicados, ¿verdad? Porque los que nos llegan a nosotros muchas veces están bien complicados. Así que es fundamental eso que dijiste. Sí, entonces obviamente nos lleva a que debe haber un gradiente o unos activadores de este paciente. Lo tengo, como muchas veces yo agarro el teléfono y te consulto, y otras veces te refiero al paciente para que tú me digas, Jaime, este es el manejo óptimo en este paciente que tiene una glicosilada en 11 y lo tienes en 3 medicamentos y esto está complicado. Y entonces ahí hacemos ese hilvanar fino, ¿verdad? Tratando de ayudar a ese paciente complicado. A mí me gustaría destacar en este momento, déjame aquí levantar esto un momentito, porque quiero hacer alusión, ¿verdad? Que esto va a ser un tema que me gustaría que, ¿verdad? Vamos a estar trabajando durante este periodo de tiempo que nos resta de nuestra conferencia. La resistencia a la insulina como un denominador común en diabetes, arteriosclerosis, demencia y envejecimiento prematuro. Y obviamente, pues, destacarle a la gente que yo he hecho una metamorfosis con el ayuno intermitente, con la dieta más restringida en carbohidratos sencillos y con una combinación de trabajo de fuerza y resistencia. Pero esta gráfica, pues quiero compartirla contigo y quiero que pongamos en perspectiva en este tema de la resistencia a la insulina, que como estamos viendo aquí, esto es Estados Unidos, y ya tú obviamente me destacaste que la tercera causa de muerte en Puerto Rico es diabetes, pero la implicación de la resistencia a la insulina es que está detrás de ser el denominador común de muchas otras condiciones como derrames cerebrales, Alzheimer, cáncer, enfermedad del corazón. Así que eso es importante ponerlo en perspectiva y obviamente pues muchas veces cuando hablamos de actuar antes de tener una diabetes ya desbocada, descontrolada,
tenemos señales en el camino que nos hemos vuelto insensibles a la insulina y yo quiero que nos explique por qué este quinteto está tan entrelazado con esto que llamamos resistencia a insulina y vamos a tratar, ¿verdad?, de definir esto porque yo sé que es un tema complejísimo, pero sabemos que la resistencia a la insulina va a alterar el metabolismo de las grasas, el colesterol bueno va a bajar, los triglicéridos, que es el producto de degradación de la grasa, va a elevarse y obviamente hay cambios en la pared arterial que tienen que ver con ese acúmulo de azúcar y esa resistencia a la insulina que hacen esas arterias rígidas, y hay obesidad en la cintura. ¿Por qué todo esto está conectado? Y quizás vamos a aprovechar y hablar de por qué estamos en tiempos modernos donde no meramente nos interesa bajar el azúcar, nos interesa bregar con tu resistencia a la insulina. Ok, en palabras simples, resistencia a la insulina es como si yo tuviera una llave que va a abrir una puerta. La insulina es con lo que voy a abrir la puerta y la cerradura es un receptor. Así que la insulina abre la llave para que esa puerta pueda permitir que el azúcar, la glucosa, entre a la célula. Y la glucosa entra a la célula, al músculo, al adipocito y a otros, al hígado, por ejemplo, para que estos órganos produzcan energía que necesitamos para el metabolismo. Esta resistencia a insulina, cuando la insulina no abre bien esa puerta o la deja entreabierta y no es óptima la cantidad de azúcar que entra a la célula para que se produzca energía, entonces se forma un sistema inflamatorio que va a través de todo el cuerpo y es una inflamación crónica. Esta inflamación crónica entonces afecta los vasos sanguíneos, afecta corazón, afecta riñón, afecta la retina del ojo y es una multisistémica porque la resistencia a insulina, si la miramos desde el punto de vista patológico, es por inflamación. Es inflamación a los vasos sanguíneos, a lo que conocemos como el endotelio, que es la capa más interna que tiene el vaso sanguíneo y es la parte más importante porque metabólicamente es la que interactúa con los distintos órganos. Así que resistencia a insulina, mirando desde el punto de vista de que no se abre la puerta para que entre la glucosa a las células y esto crea un estado inflamatorio crónico que es el que va a dañar los órganos eventualmente de una forma paulatina. Claro que sí. O sea que ahora, la insulina, como hemos mencionado, es una hormona que es polifacética, es una hormona anabólica. Anabólica es que está envuelta en estos procesos de reparación, construcción, crecimiento. Así que, obviamente, si se va cayuco el sistema de dejar entrar la energía a través de la glucosa, es una base de esta patología, pero también, como tú mencionaste, hay otras funciones de la insulina que cuando hay insensibilidad al efecto de la insulina, y de nuevo, yo sé que esto es complicado, pero no es meramente que el enchufle, que la llave no está pegando bien al enchufle, muchas veces es que una vez la llave entra al enchufe, se dan una cascada de acciones y reacciones que por una serie de razones no se dan como Dios manda y obviamente empieza a acumularse toda esta patología, incluyendo, como tú decías, la inflamación, ¿no? Que de hecho en esa cascada está implicando la gran cantidad de ácidos grasos que se meten a las células y bloquean la cascada intracelular que la insulina se supone que haya activado. A la insulina se le conoce como la hormona de la fiesta.
en presencia de la insulina debemos hacer que lo que comemos nos aproveche, que produzcamos músculo, que nosotros podamos crecer adecuadamente, que ganemos peso. O sea, y en términos de lo que estamos hablando como analogía, cuando la insulina no funciona bien, se acaba la fiesta. A pesar de que comas mucho, pierdes masa muscular, pierdes peso y empiezas a deteriorar en el sistema. Tenemos aquí, y vamos a volver a esta imagen, porque yo creo que es una imagen que nos deja poner en perspectiva. Háblanos un poquito, Jorge, de esta imagen, que es lo que se supone que pase de forma normal en un metabolismo que no está insensible al efecto de la insulina. Así que háblame un poquito de esta gráfica. Eso es bien interesante porque con lo que vamos a empezar es que fíjate que el pedacito de pan todavía no ha llegado a la boca. Está el paciente frente a un pensamiento de que va a comer. Ya ahí del pensamiento nada más mandan unas señales al intestino para que se produzcan unas hormonas intestinales que ya cuando el paciente come empieza a producirse insulina, y esta insulina va a que el músculo capte glucosa y que el hígado capte azúcar y la forma en almidón, porque en el estado en ayunas ese hígado está produciendo glucosa para evitar que el paciente se vaya en un bajón de glucosa, ¿verdad? Se vaya en hipoglucemia. Así que esta gráfica es sumamente importante porque en pacientes normales, solamente con el pensamiento, con la idea de que vamos a comer, ya empieza un proceso de señales desde el cerebro hasta el intestino, al páncreas secretando insulina. A ese páncreas entonces envía señales de insulina al hígado para que deje de producir glucosa y manda señales al músculo para que el músculo empiece a captar glucosa. Se manden señales también a los tejidos grasos y así por el estilo, toda una cascada, ¿verdad? Pero que la gráfica es muy buena para interpretar porque vemos cómo tenemos como centro, ¿verdad?, esa producción de insulina en las células beta del páncreas, causando que la glucosa se normalice. Una vez el azúcar se normalice, aún habiendo insulina, y empieza a bajar la glucosa, entonces se revierte y ese hígado empieza a producir glucosa para evitar hipoglucemias. Ahora, cuando las cosas no van bien, vamos a esta segunda gráfica, que obviamente es las cosas se alteraron. Explícanos eso. Bien, nosotros entonces, por algunas razones, y no tiene que haber diabetes para esto, porque recuérdense que la diabetes es cuando empieza la glucosa en 126 o más, pero muchas veces el paciente puede tener defectos en la secreción de insulina a nivel de quizás 15 o 20 años antes de que desarrolle la diabetes. Puede ser que los estímulos visuales ante la presencia de comida, ese intestino no secrete estas hormonas intestinales que son bien importantes para que se secrete insulina a nivel del páncreas. El páncreas puede estar gradualmente produciendo menos y menos insulina. Los receptores o la capacidad del hígado y del músculo para responder a la insulina va disminuyendo. La insulina entonces trata de ir subiendo para romper esa resistencia, y al subir esos niveles de insulina causa una gama de defectos que van a dañar órganos y tejidos, principalmente lo que se conoce como el endotelio. Muchas veces vemos que esta resistencia a insulina va con obesidad, y estos niveles altos de insulina y esta resistencia a insulina son parte de lo que es la cronicidad de la inflamación de este síndrome de la resistencia a la insulina. Ahora, viendo esto, ¿dónde cae
este fenómeno de la acumulación de grasa en la cintura, ¿verdad? Se dice que varones por encima de 40, mujeres por encima de 35, ya están acumulando grasa en la visceral, en el abdomen. ¿Por qué se da esto? Bueno, obviamente en la medida de que se disminuya la captación de este azúcar en los músculos, se tiene que mover a otros lados, y yo creo que vale la pena decir, no solamente la insulina mueve el azúcar hacia la célula del músculo, sino también promueve la acumulación en la célula grasosa. Grasa, exacto. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos exceso de acúmulo de grasa intraabdominal, porque hay grasa que no es intraabdominal, pero la intraabdominal es metabólicamente dañina. Hay entonces acúmulo de triglicéridos en los músculos y en el hígado, se puede producir hígado graso, y ese hígado graso es también resistente a la insulina, se inflama y puede causar hasta fibrosis y cirrosis, ¿verdad? Eso se está estudiando muchísimo últimamente. Así que la base común aquí es la alta producción de estos triglicéridos, que estos triglicéridos se convierten en ácidos grasos que al penetrar las células dañan, impiden la cascada de acción que la insulina debe causar, y ese metabolismo se altera, la energía del cuerpo se altera. El tejido graso tiene una sustancia que se llama adiponectina, y cuando engordamos y tenemos mucha grasa intraabdominal, la adiponectina baja, y esa adiponectina es protectora, o sea que vamos perdiendo protecciones cuando tenemos grasa intraabdominal acumulada. Obviamente, déjame volver la gráfica. Que baja el colesterol bueno, baja, ¿verdad? Que ese es el protector. El colesterol bueno baja, y el colesterol malo se vuelve más dañino porque tiene muchas partículas aterogénicas que van entonces a tapar las arterias y acelerar la arteriosclerosis. Pero eso es que siempre es bueno mencionar lo multifacético, y por eso es que De Fronzo, ¿verdad?, habla de que no es un defecto, no son 2 defectos patofisiológicos, son 8 defectos patofisiológicos, que está incluyendo ahí el riñón, está incluyendo ahí el cerebro, corazón y así por el estilo. O sea que esto, lo que más tenemos que recordar es que es un proceso inflamatorio que está dañando todo el sistema vascular y órganos del cuerpo. Una de las posibles premisas contemporáneas es que muchos estamos hablando de que hay muchos diabéticos tipo 2 que los podemos curar. Que esa insensibilidad a la resistencia de la insulina, si hacemos un maridaje óptimo entre dieta y actividad física, esos elementos que te están llevando a ser insensible a la insulina pueden desaparecer a tal punto que tú, entre comillas, te cures y puedas dejar de tener que usar medicamentos. Sí, a eso le llamamos remisión de diabetes. Esa remisión de diabetes es cuando ese paciente diabético tipo 2 va entonces a no necesitar ni medicina con unos niveles de glucosa totalmente normales, pero si ese paciente se descuida y vuelve otra vez a lo que era antes de tener la remisión, puede y tiene la predisposición a desarrollar diabetes nuevamente. Pero sí, tenemos varios pacientes muy motivados que con dieta, ejercicio, algunos medicamentos que ya han salido, es posible que entren en revisión y podamos retirarle los medicamentos y, entre comillas, ¿verdad?, curarnos, porque sí se da, lo hemos visto con mucha frecuencia. Vamos a hablar un poquito de cómo ha ido cambiando la mentalidad en torno a la alimentación óptima. En lo que a mí concierne, y esto ya es un testimonio, yo nunca pensé la importancia de no meramente lo que como, sino cuándo como. Y el cuándo como, ¿verdad?, que implica que tú vas a restringir el horario de consumo, el feasting, ¿verdad?
puede tener unas implicaciones metabólicas muy interesantes, al igual que la restricción de carbohidratos. Háblame un poquito de cómo esto ha ido cambiando. Yo sé que todavía no tenemos un consenso universal, pero las fuerzas se están... Los datos, vamos a hablar de los datos. Ok, primero el endocrinólogo y tú también, Claudio, nos vemos todos los días con que hay una dieta de moda. Y esto llevamos más de 40 años en la práctica bregando con la dieta de moda. Vamos a hablar un poquito de las dietas que son tipo bien bajitas en carbohidratos, que producen acetona, ¿verdad? Y dietas que son basadas en plantas solamente. Este estudio se hizo con NIH, el mismo grupo de pacientes siguieron una dieta por 14 días, después cambiaron a la otra dieta y después los revirtieron, ¿verdad? ¿Y qué se encontró? Con la dieta cetótica, ¿verdad? Que hace que el paciente tenga unos carbohidratos bien bajos, produce acetona. La acetona es un combustible también para el cerebro, ¿verdad? No solamente para la glucosa, sino que el cerebro también se nutre de acetona, y estos pacientes bajaban más de peso, pero perdían más masa muscular. Entonces, por el contrario, en las dietas que eran basadas en plantas, bajaban menos peso, pero preservaban más masa muscular. Entonces uno pues sabe que pueden funcionar, que sabemos que pueden funcionar por un tiempo X y que pueden ser beneficiosas para el paciente siempre y cuando la cetosis no sea de tal severidad que vaya a deshidratar al paciente. O sea que son dietas que hay que darle seguimiento al paciente como todo, y no son para todo el mundo, no son para diabéticos tipo 1, por ejemplo. Por otro lado, ayuno intermitente, hay varios tipos de ayuno intermitente. Hay ayunos que son de intermitencia de 6 horas, de 8 horas, lo hay hasta de 12 horas. Y estos pacientes sí bajaron peso, no fueron tan severos bajando peso, pero bajaron peso y tuvieron mejoría en su control glucémico. Nuevamente, pacientes que están usando múltiples dosis de insulina, mujeres que son embarazadas, niños, pues obviamente uno no los va a poner en dietas de ayunos intermitentes, pero pueden ser efectivas en algunos pacientes seleccionados, y el término de tiempo que van a estar sin comer, pues eso pues va a depender de cada individuo. Muchos de estos pacientes lo que hacen con los dos tipos de dieta, ayuno intermitente, la dieta basada en plantas, dietas basadas en bien bajos carbohidratos, es que se nos aburren y dejan la dieta. Ya en 2-3 meses, pues fueron a una fiesta, le pusieron el primer pastel y ya la dieta pues desaparece, ¿verdad? O sea que realmente la consistencia y el cumplimiento con estas dietas es difícil. En muchos de estos casos funciona porque los encerraron. Y Claro. al encerrarlos, ¿verdad? Pues pudieron controlar lo que comían o lo que no comían. Fíjate, y lo importante de lo que acabas de destacar, que esto yo lo he vivido, ¿verdad? Personalmente, es que uno tiene que tener unas estrategias. Cuando tú tienes el concepto de dieta, es como tienes un mandamiento y una vez violas el mandamiento, pues te sientes que has entrado en la zona de pecado, en la zona de... Pecaste, sí. Sí, pecaste, y entonces pues ya para qué, ya violé la abstinencia, ¿no? Y la gente tiene que entender que con la alimentación el veneno es la dosis y la frecuencia. De la misma forma que los beneficios, las bendiciones de ciertos fitonutrientes y ciertos alimentos, pues también es frecuencia y dosis, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, enverdura tu alimentación a chispito. O sea, en otras palabras, si estás resistente a comerte un mazo de brócoli y coliflor, que lo entendemos, pues hay que trabajar con hacer esos vegetales maravillosos más apetitosos. Exacto. Hay que hacerlos en sopa. Hay que ser creativo, hay que ser creativo. Hay que echarle quesito, o sea, sofreírlo. Hay que adornarlo. Hay que adornarlo. Y también uno no puede ser, por ejemplo, el diabético debe tener su día de fiesta, ¿verdad? Por ejemplo, si va a una fiesta de Navidad
y yo le digo a mi paciente, no, usted se va a comer medio pastel. Claudio, eso es un sacrilegio. ¿Quién va a picar un pastel por la mitad? Lo que le tiene que decir es, pues mira, tú te comes el pastel, pero con ensalada. No te lo vas a comer con la morcilla, con el arroz con gandules, con el cuerito y con el lechón, ¿verdad? O sea, vamos a transar. Y entonces el resto, pues la carne blanca del lechón para la cena con media tacita de arroz. O sea, que realmente hay que negociar estos trucos porque funcionan, pero tampoco podemos ir a la exageración de picar un pastel por la mitad y botar el resto. Eso es imposible. Claro que sí. La buena vida con la vida buena. Y eso va a ser un tema que siempre me gusta pregonar. Ya mismo vamos a preguntarle a don Jorge sus secretos de la vida buena con la buena vida. Pero quisiera traer ahora lo que hemos ido aprendiendo sobre las estrategias, el refinamiento en la actividad física, ¿verdad? Yo siempre digo que el médico tiene que inspirar, informar y adiestrar al paciente en el proceso de cambiar, de tú puedes, y entonces déjame darte unas herramientas poco a poco. Con la actividad física tenemos que hacer este maridaje de aumentar o mantener la capacidad aeróbica. Hablamos de 30 minutos como óptimo a un nivel que sea entre un 70, un 60, un 70% del pulso máximo, que es más o menos 20 menos la edad. Así que el doctor que va a punto de cumplir 70 años, pues estamos hablando de que mi pulso máximo es 150. Si le quito entonces 45 a eso, yo debería estar haciendo ejercicio a 105 latidos por minuto por más de media hora, o sea, o por lo menos media hora. Pero el maridaje con la actividad de musculación es importante. ¿Por qué es esto, Jorge? ¿Por qué es importante trabajar la fortaleza y la masa muscular? Sí, los ejercicios de resistencia tienen que estar acompañados y por lo menos 3 veces en semana, porque al aumentar la masa muscular va a aumentar la captación de glucosa por ese músculo, baja la resistencia de insulina. En los varones, yo aprovecho y como me hablaste de maridaje, yo le digo, mira, cuando tú levantas unas pesitas y aumentas masa muscular, tu testosterona sube y tu líbido sube. Eso le llama mucho la atención al varón y lo entusiasma, porque todos queremos vernos bellos y preciosos, ¿verdad? O sea, no hay duda de eso. Así que uno puede tener un cuerpo mejor formado y es cierto, aumenta la masa muscular, aumenta la testosterona y el paciente obeso tiene y produce menos testosterona a nivel central. O sea, hay ciertas cosas que pasan en nuestro sistema central, en la pituitaria, que bajan la producción de testosterona. Así que si yo logro entrar por esa área que al varón le interesa mucho, pues realmente logro tener este balance de que, mira, vamos a tener un poquito de más beneficio, que no es solamente hablar de azúcar. Y en las damas también quieren verse bien, quieren verse bellas y preciosas. Pues mira, unas pesitas que sean de baja intensidad, porque también muchas de ellas tienen osteoporosis y yo si camino con unas pesitas aumento la masa del esqueleto. O sea que uno siempre le tiene que dar al paciente un valor añadido más allá que no el insórbido, resistencia a insulina, diabetes y dieta, porque todo eso suena a castigo. Lo otro suena un poquito más divertido. Si yo me voy a caminar y medito, a mucha gente le encanta la meditación, pues mira, váyase a caminar y medite, se lleva 2 pesitas si es doña, y el varón, pues mira que antes de dormir levante unas pesitas porque también quita el insomnio. Si usted hace ejercicio de resistencia antes de acostarse a dormir, mejora el insomnio. Si se va a correr antes de irse a dormir, lo que hace es que se desvela, ¿verdad? Así que realmente pues uno le busca valores añadidos a las recomendaciones que uno le da al paciente, cosa que se divierta, ¿verdad? Definitivamente. Perdóname, que fui a buscar algo. Déjame volver a aquí estamos.
una de las cosas que yo le digo a la gente, mire, usted tiene que colar la actividad física. Mire, aquí esto es un dumbbell. Y obviamente yo muchas veces cuando estoy viendo a mi paciente, pues estoy dando el ejemplo. Dije, espérate, pues vamos a trabajar fortaleza, vamos a colar. Tú me das dos segundos. Sí, tú me das 2 segundos. Te doy 2 segundos. Así que, amigo, definitivamente, como está haciendo Jorge, yo creo que Jorge también va a buscar alguna herramienta, pero lo que nos anima es entre paciente y paciente. Entre paciente y paciente. ¿Okay? Espérate, déjame ponerte. Paciente y paciente hacemos exactamente lo mismo, porque me divierto y me viene bien y doy el ejemplo, porque difícil es uno, ¿verdad? La razón convence, pero el ejemplo arrastra. Así que estamos en lo mismo y obviamente yo tengo en mi oficina mi trompeta porque también tengo que alimentar el alma, así que como no toco tan bien, solo me oigo yo mismo, me traigo la trompeta, me divierto y pues la paso muy bien aquí cuando ya no tengo pacientes por la tarde, porque no le voy a soplar COVID a la gente en la cara con la trompeta. Así que yo creo que, mira, ya estamos tocando ese tema que destacamos que íbamos a hablar, y es que los dos somos médicos, los dos estamos ya entrando a las 7 décadas de vida y queremos seguir haciendo nuestro trabajo, pero sintiéndonos bien, sintiéndonos saludables. Así que como yo tengo este gran amigo, don Paco Villón, que en paz descanse, pero que don Paco compartía conmigo la frase de Jaime, el ser humano bueno reparte ficha. Es un buen padre, es un buen hijo, es un buen practicante de su fe religiosa, es un apreciador de música, es un buen jugador de dominó. En otras palabras, tenemos que negociar esto que siempre hablo de la buena vida con la vida buena, así que a mí me gustaría en este momento que el doctor de Jesús nos hablara de sus negociaciones sabias, cómo él sigue buscando este equilibrio, este balance. Ok, y suena a chiste médico, pero lo suena. El paciente bebe y entonces yo le digo, pues mira, son 2 copitas, pero me dice 2 copitas. Pues mira, si tú crees que 2 copitas son pocas, el resto me lo traes a mí porque yo tengo un tabernáculo de la oración en donde pongo todo el vino que me regalan y así no te hace daño a ti y distribuimos el riesgo. Así que el paciente lo coge liviano, sabe que no está haciendo nada malo, pero que sí, que tiene que limitar las cantidades del vinito que se da. ¿Verdad? Nuevamente con el ejercicio. No me gusta hacer ejercicio, pero cuando ve que tú sacaste el dumbbell, que yo saco el dumbbell y que nos vemos bien todavía, dice, caramba, a lo mejor ese dumbbell tiene que ver en cómo se ve el doctor y la energía que tiene, ¿verdad? Y nuevamente tenemos que ser amigos del paciente, tenemos que saber que el paciente siente y padece y preguntarle sobre su vida personal, eventos, dónde vive, con quién vive, quién lo ayuda, ¿verdad? Porque realmente de esa manera percibe nuestra sensibilidad y nosotros tenemos que enfocar al paciente como si fuera mi papá, como si fuera mi mamá, como si fuera mi hermano y que el paciente sienta que yo estoy haciendo lo máximo por él dentro de los recursos que hay disponibles, ¿verdad? Así que siempre ese balance en que nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien, pero la vamos a pasar bien porque estamos bien. Yo no puedo ayudar a mis pacientes si yo no estoy bien. No vas a poder cuidar de tus nietos, cuidar de tu esposo que está malito, si tú no te cuidas y estás bien. Así que estar bien es riqueza y abundante. ¿Okay? Claro que sí, fíjate, don Paco también me decía una frase que a mí me gusta, me dice, hay que seguir entrenando física, mental y espiritualmente. El día que tú dejes de aprender, te pones viejo. Y yo creo,
que eso, algo que yo admiro en ti, y que compartimos es nuestra pasión, ¿verdad? Por la música. Tú te atreves a coger esa trompeta. Yo soy más tímido con un piano, pero no cabe la menor duda de que los dos amamos la música entrañablemente, y amamos las cosas bellas de la vida, ¿no? La literatura, por ejemplo, vengo enseguida, voy a buscar algo que quiero compartir. Los otros días fui a una de mis librerías, la librería mágica en Río Piedras, y encontré este libro, La Divina Comedia, ¿verdad? Y menciono esto porque muchos hemos pensado en algún momento pues leer estas grandes obras, pero como que nunca hemos tenido el tiempo o nunca nos hemos planificado, ¿verdad? Porque como yo le digo a la gente, sí, usted puede leer a Dan Brown, ¿verdad? Y el Código Da Vinci, pero usted puede leer la Divina Comedia. ¿Y por qué leer la Divina Comedia? Porque obviamente es una obra que ha superado el crisol del tiempo, y tiene sabiduría para toda persona. Y fíjate que lo primero que dice el primer canto de la Divina Comedia, que obviamente fue escrita por Dante Alighieri, y es un recorrido, ¿verdad? Por el infierno, el purgatorio y el cielo, en el ánimo de ayudar a que los seres humanos hagan negociaciones sabias, se alejen de la maldad, del vicio, y dice cuando empieza: hallábame a la mitad de la carrera de nuestra vida, cuando me vi en medio de una oscura selva, fuera de todo camino recto. Y ahí empieza ese proceso, ¿verdad? Con la ayuda de el gran poeta romano, Dante, pues, Virgilio, pues, recibe esta ayuda. Así que yo creo que la buena vida con la vida buena implica que uno siga entrenando física, mental y espiritualmente, y todas estas cosas son importantes. Háblame un poquito de cómo tú has seguido entrenando física, mental y espiritualmente. Pues mira, siendo agradecido todos los días. Yo creo que uno ya no tiene que estar pensando ni en mañana ni en ayer, porque eso no ha llegado. Estamos ahora, aquí y ahora. Hay unos ejercicios que yo le doy mucho a mis pacientes que se llaman mindfulness, donde pues tratamos de vivir enfocados y sobre todo en ser agradecidos. Y se me fue la luz, pero tenía pacientes. Estábamos en COVID, pues nos fuimos a un techito afuera y lo disfrutamos, ¿ok? No fui de los 17 colegas que murió. Me dio mucha pena ver amigos morir, pero tengo que estar agradecido que no fui uno de ellos, ¿verdad? Así que alguna misión tengo que tener aquí todavía, y eso es lo que trato, de cumplir la misión que me toca de forma agradecida, aquí y ahora. Y fíjate, lo que trajiste para mí también es medular, ¿verdad? Como yo le digo a la gente, ¿de qué vale que yo te controle el azúcar y que tengas la tiroides adecuada si tienes angustia existencial? Si no sabes cuál es tu ikigai, no sabes para qué te estás levantando por las mañanas. Exactamente. Y eso ¿Para qué quieres estar bien? Sí. Ah, ¿el qué? Que para qué quieres estar bien. Claro, claro. ¿Para qué quieres durar 100 años si no los vas a disfrutar? Y lo que hablaste de la atención plena o el mindfulness es tan importante porque es la habilidad de estar en el momento con amabilidad, curiosidad y sin enjuiciamiento. No emitir juicio, definitivamente. Y entonces te da un tiempo pedido antes de reaccionar. O sea, si algo la Divina Comedia, por ejemplo, nos enseña, es que
todos los fracasos y la perdición del ser humano es perder la habilidad de razonar. Los estoicos decían, tenemos dos cualidades en nuestra existencia. Somos seres racionales y somos seres gregarios. O sea, no podemos vivir sin el uno y el otro. Y tenemos que obviamente usar esa razón para tener equilibrio, para tener voluntad de hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Tener el valor para ser justos con nosotros y otros. Así que a mí me parece que son recetas importantes que tratamos de darle al paciente, y ya que estamos en ese tema, me gustaría que hablaras un poco. Yo lo hago, yo sé que tú lo haces también, a veces ayudar a la gente en su camino de búsqueda espiritual. Yo le digo a la gente, ¿cómo está tu orientación espiritual? Entonces la gente me dice, ¿cómo está? ¿Es importante para ti? ¿Cuán satisfecho estás con esa búsqueda? Y yo creo que pues es parte de nuestra responsabilidad como clínicos, ayudar, y más obviamente cuando llega ya este periodo, no vamos a decir final, pero este periodo donde ya estamos en los últimos, en las últimas décadas de nuestra vida. Sí, séptimo piso, no hay duda. Sí. Pues háblame un poquito de tus consejos en torno a la búsqueda de la espiritualidad. Bueno, no sé si hace poco fui invitado por Sagrado Corazón Centro Sofía a hablar del dolor y la espiritualidad, ¿verdad? Y entonces pudimos tener un diálogo con un grupo de personas y era tan importante que el paciente entienda el propósito de su enfermedad, el propósito de su dolor. Una vez encuentran propósito desde el punto de vista espiritual, como que todo cambia, ¿verdad? Porque no es entender que tienen cáncer, sino que tienen como un tipo de aceptación, que no emiten juicios sobre lo que está pasando, que no fue que hicieron algo malo, que no fue producto del pecado, sino que tienen otra misión dentro de su vida, tanto el dolor como la enfermedad, y eso hace, fíjate, que volvemos al cerebro. El cerebro empieza a emitir una serie de sustancias reparadoras que van a las áreas de dolor, y sin tomar medicamentos de esas áreas van bajando dolor. Así que es bien importante esa búsqueda, es bien importante que el paciente esté centrado en alguna ayuda espiritual que tenga, porque complementa, y ya eso está probado científicamente, que la fe, la que sea, ayuda muchísimo al paciente en esta travesía, ¿verdad? Que estamos juntos, y si tú pones el granito de arena para que él tenga más búsqueda y sea más próximo a buscarla, ¿verdad? O sea, darle el empujoncito, pues mira, se lo voy a dar desde acá también para que la que sea la busque y que le sea efectiva. Eso es que tenga propósito dentro de su condición, que esa condición, ya sea dolor, diabetes, cáncer, la que sea, tiene un propósito. Y así ese paciente mejora muchísimo y vive feliz. Calidad de vida mejora muchísimo. Estoy completamente contigo, y como dice San Agustín en las Confesiones, ama y haz lo que quieras. O sea, si estás obrando en amor, amor hacia ti mismo y hacia otros, pues obviamente todo se vuelve posible, ¿no? Y fíjate, ya que estamos en eso, déjame compartir contigo esto que tengo aquí de Gabriela Mistral, que me estuvo hace poco tuve la dicha de visitar a mi gran amiga Mercedes López Baral, y compartimos algo sobre Gabriela Mistral, que como tú sabes fue una gran educadora chilena que tuvo su paso por Puerto Rico. Y como dice esto: Señor, tú que me enseñaste
Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame el amor único de mi escuela, que ni la quemadura de la belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Dame el levantar los ojos de mi pecho con heridas al entrar cada mañana a mi escuela, que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Y por fin recuérdame desde la palidez del lienzo de Velázquez que enseñar y amar intensamente sobre la tierra es llegar al último día con la lanza del soldado romano en el costado de Cristo ardiente de amor. Obviamente, yo creo que tú eres ejemplo, Jorge, de un gran maestro. Me honra ser tu amigo, agradezco tanto que me hayas dado esta oportunidad de entrevistarte, y seguiremos añadiéndole vida a los años y años a la vida, a nuestras vidas, a las vidas de nuestros pacientes. Así que usted tiene la última palabra. No, hablando de agradecimiento, maestros tuvimos, grandes maestros tuve, el ejemplo, eso ¿Sí? yo no puedo comparar, ¿verdad? Esa primera maestra que yo tuve en 7º grado, Gladys Torruella, que a los 5 minutos nos puso vergüenza a todos. Y de allí de ese salón salieron 20 médicos. Y yo fui uno de ellos. Y el gran ejemplo de nuestros profesores de la Escuela de Medicina. Gente dedicada, gente que... o sea, uno decía, si se faja, yo me tengo que fajar más todavía, porque realmente eran personas de mucho corazón en la enseñanza. Así que más que ser maestro, agradecer, tener gratitud para lo que fueron mis maestros. Claro que sí. Y termino mandándole un abrazo y recordando al gran Francisco Aguilú, don Paco Aguilú, que fue tu maestro, fue mi maestro, fue mi amigo. Aprendí tanto de él como de muchos otros grandes clínicos. Somos hijos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, para honra y gloria. Como tú has destacado, somos muy afortunados de ser hijos de esta institución magna que nos hizo lo que somos. Jorge, gracias por haberme dado esta oportunidad, y seguiremos en otras intervenciones hablando de estos temas tan interesantes. Saludos. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti.